Esto es Punto de Conciencia y Salud, el podcast que une a ciencias de la salud, psicología, nutrición y fisioterapia. Una visión integral de cuidado mental y físico. Esto es Punto de Conciencia y Salud, una producción de la Universidad Mundial. Comenzamos. La violencia de género no es un problema individual, es una realidad social que atraviesa generaciones, que atraviesa hogares, historias y emociones. Más allá del daño físico, sus efectos emocionales pueden marcar profundamente la vida de una persona. El miedo, la ansiedad, la culpa, la vergüenza o incluso la pérdida de la identidad. Mi nombre es Gilberto Bonilla y esto es el podcast Punto de Conciencia y Salud, una producción de la Universidad Mundial con el valiosísimo apoyo del Instituto Estatal de Radio y Televisión. Esto que vamos a tocar es un tema bien complicado, es bien difícil. Y agradecemos a nuestras invitadas, a la licenciada Diana Estrella Castro Garza, coordinadora del Centro de Desarrollo Humano. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Vamos a echarle luz al tema, ¿verdad? Claro. Porque hace falta. Sí, es demasiado importante el generar estos procesos de concientización y sensibilización sobre el tema para que ya no sea tan complejo de procesar y poder realizar acciones a favor Hablar de violencia de esto. género es hablar de derechos, de seguridad, de salud emocional y de dignidad humana. Reconocerla, nombrarla, darle su nombre y entenderla es el primer paso para prevenirla y acompañar a quienes han vivido una situación de violencia. Hoy, en Punto de Conciencia y Salud, reflexionamos sobre este tema que nos exige sensibilidad, atención, pero también acción. Violencia de género y sus repercusiones emocionales. Y bueno, antes de entrar directamente al tema, tenemos una entrevista que nuestro staff de comunicación realizó con personal del Instituto Sudcaliforniano de la Mujer. ¿De acuerdo? Así es. Entonces vamos primeramente con ellos y enseguida regresamos a hablar ya directamente del tema. Bienvenidos a una emisión más del podcast Punto de Conciencia y Salud de la Universidad Mundial. Soy la alumna Melissa Peralta de la carrera de Imagen y Relaciones Públicas y el día de hoy nos encontramos en la institución ISMujeres, que atiende a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Hoy nos encontramos con la licenciada Megan Vélez. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar pues más que nada de qué programas podemos encontrar aquí, cómo acceder, qué se hace para pues que las personas que se encuentren en alguna situación como estas pues sepan cómo acceder y pues a dónde acudir. Pues me parece maravilloso que hagan esto porque justamente nos encontramos en el mes de noviembre, que se celebra el 25 de noviembre, el Día Internacional para eliminar o erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, y pues tiene esta intención, ¿no?, de que aparte los 16 días consecuentes son de activismo, entonces tiene la parte de difundir y sensibilizar a la población en estos temas, y pues todos los programas que también nosotras contamos aquí en el Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres, pues son muy diversos y están prácticamente, tratamos de que estén activos totalmente todo el año, pero sí hay como que ciertas temporalidades, pero nosotras como instituto tenemos esta responsabilidad de hacerle llegar a la población de todo el estado, nuestra cobertura es estatal, estos servicios, ¿no? Particularmente este año es el primero que estamos trabajando ahora con la nueva creación de la Secretaría de las Mujeres, que antes era un instituto nacional, y justamente con la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria tienen esta acción de generar los centros libres en los municipios de los estados. Ahora contamos en cada uno de nuestros municipios con un centro libre que justamente tiene esas funciones no solo de atender a las causas de las violencias, sino también a tener acciones de prevención en las comunidades, ir a hacer recorridos, contactar con las usuarias y realmente tener como un acercamiento más completo. Igual tenemos también las abogadas de las mujeres, que es un equipo especializado de mujeres en esta área jurídica, que pues van a buscar a impulsar a las mujeres a salir del ciclo de la violencia en los casos que sean penales o que sean situaciones pues un poco críticas, ¿no? De igual forma, para ese tipo de casos tenemos el Centro ALBA, que se encuentra aquí ubicado justamente en estas instalaciones, que es Aquiles Cerdán y Rosales,
Y aquí pues lo que pueden hacer las usuarias es también recibir servicios en trabajo social, psicología, jurídicos, que justamente tienen esa intención de ayudarlas a salir de esta situación de violencia, acompañarlas en todos sus procesos, y también tiene una funcionalidad muy especial que igual los centros libres la pueden ejecutar, que es derivar a algunos casos que requieran pues por violencia extrema, lo que es la atención de un refugio especializado. Justamente LIS Mujeres también cuenta con un refugio que tiene la cobertura estatal, y cuando son mujeres con sus hijas, hijos o alguna persona llegada de su familia que están en esa situación de vulnerabilidad porque no tienen redes de apoyo, porque a lo mejor son foráneas, porque a lo mejor no conocen a nadie cerca ni nadie las puede apoyar en resguardarlas en un espacio, pues está esta casa que también tiene la función de que completamente gratuito se les da todo lo que es vestuario, la gestión de las escuelas con hijas, hijos para que no pierdan los estudios y todo el acompañamiento hasta de salud que se les pueda dar, ¿no? En las situaciones particulares. Y yo creo que sí son muchísimos nuestros servicios, pero también tenemos nuestra línea de atención, es el 079, por allá lo van a poder ver, si a lo mejor pueden poner aquí una pantallita. 079 opción 1 es nuestra línea de las mujeres. Esta línea también es por parte de la Secretaría de las Mujeres, y a través de nosotros pues se hace la difusión y hay unas profesionistas que van a dar la atención especializada en el caso de que haya pues un caso que se tenga que derivar a los centros libres, abogados de las mujeres y demás pues servicios, ¿no? Trabajamos muy de la mano con otras instituciones en todo esto, en la difusión, sobre todo que es una estrategia de primera, digamos que de primera implementación. Antes funcionaban diferente, no es que no los tuviéramos, eran módulos de atención, pero ahora los centros libre pues abarcan como un poquito más de llegar a la población, les dan talleres también de algunos trabajos. Hace poco se dio un taller masivo de globos, no sé si les tocó verlo, decoración con globos, y justo también es esta parte de buscar generar con las usuarias medios en donde ellas puedan capacitarse y tener mejores oportunidades de vida, ¿no? Creo que ahí son como los servicios más generales que pues a lo mejor ahorita me puedas ir preguntando qué más detalles necesiten. Sí, la verdad se me hace algo muy completo y muy interesante saber pues todo esto que uno desconoce, ¿no? ¿Cuál es, si podría ser un poco más específica o adentrarnos más en qué programas o acciones son los que se ofrecen para prevenir este tipo de situaciones, o más bien cómo podemos acceder a ellos? Todos los servicios son completamente gratuitos para todas las mujeres, no hay un requerimiento específico, no se condiciona para nada el servicio, entonces es simplemente voluntad. O sea, que las personas vengan a solicitar el servicio en cualquiera de nuestros espacios que mencioné, ya sean centros libres, abogados de las mujeres, la línea telefónica, centro ALBA, refugio. Todos estos servicios tienen que ser de manera voluntaria y todo es completamente gratuito, y pues, se protegen los datos también, ¿no? De que haya la confidencialidad necesaria, sobre todo cuando estamos hablando de un estado en el que de repente son comunidades chicas y pues, que todo el mundo se conoce. Aquí nos toca pues también cuidar mucho esa parte de la confidencialidad. Y por ejemplo, porque a veces es muy difícil que por voluntad propia decidas aceptar el riesgo en el que te encuentras, por diversas circunstancias, ¿no? Que ya se pueden salir de nuestras manos, pero si tú tienes algún familiar que estás viendo que le está pasando muy mal, ¿hay alguna manera de poderla como acercar a este tipo de apoyo para que no se vea como muy como forzado, que le estás obligando a? Sí, justo lo que nos ayuda mucho en esos casos son también algunos recorridos que hacen las mismas promotoras de los centros libres. Se entregan periódicos, tenemos la cartilla de los derechos de las mujeres, también una de las estrategias nacionales que impulsa nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, y que pues ha tenido como que sus frutos, porque a veces en el estar repartiendo y el speech o todo el discurso que se da a las usuarias, ¿no? De, esta es la cartilla, tienen sus derechos, que a lo mejor ahorita les podemos entregar una para que se la lleven de una vez. Y eso ayuda también a ese primer acercamiento, de que ellas vean que hay un espacio donde se les puede brindar atención. Y el centro libre también tiene la función de orientar, tiene una profesionista en psicología que da la orientación. Entonces a veces se acercan por otro propósito, porque como les digo, damos talleres, actividades y pláticas. Entonces a veces se acercan como por esta intención, y ahí de repente pasan con la psicóloga o trabajadora social y se les empieza a hablar un poquito más de esto, de la cartilla de los derechos, y también eso ayuda mucho a captar la atención de que digan, bueno, no es normal la situación en la que estoy viviendo, pero sí es muy importante por eso algo como esta acción de difusión del podcast, porque va a llegar a gente que a lo mejor lo va a escuchar y va a decir, sí hay un espacio en donde me pueden ayudar, ¿no? Entonces creo que mucho de lo que va a ayudar a que las usuarias se acerquen es la información y el decirle que hay una alternativa a su situación. Sí, claro, seguirla difundiendo de boca en boca, ¿no? Que es como llega principalmente. Y para las usuarias, ¿qué tipo de garantías ofrece la institución
a favor de ellas. Sería como que me especificaras como en qué sentido garantías. Como realmente como a los diferentes apoyos que ustedes ofrecen. Ajá, No sí. sé si en algún... Bueno. Como no se puede realmente garantizar un resultado en tiempo o como tal, ¿no? Por ejemplo, en la parte jurídica, se les apoya en muchas ocasiones al trámite de custodia, pensión, un divorcio, o, por ejemplo, ir a interponer una denuncia. Y esto ya vamos a hablar de pues, los tiempos que requiere cada procedimiento. Muchos de ellos no son de la noche a la mañana, sino que requieren ir a audiencias, un seguimiento y todo. Lo que hacen las jurídicas, nuestros especialistas, es todo el acompañamiento. O sea, las acompañan a las audiencias, se dan las contestaciones, representaciones, todo el proceso completo. No solamente meto la demanda y ya, sino que es todo el acompañamiento que ellas requieren. Eso es lo que se garantiza como tal, el servicio lo más completo posible, pero también muchas veces el requerimiento de que ellas también estén acudiendo, dando seguimiento a sus procesos y que pues trabajamos en la par con otras instancias. No todo se puede resolver con nosotras, pero nosotras digamos que nos hacemos cargo de todo el acompañamiento y la atención y ya otras áreas tienen lo que es el acceso a la justicia. Y ahora que lo menciona, aparte de eso, ¿cómo es que se manejan con otras instituciones o qué instituciones son las que colaboran con ustedes? Pues justamente nos toca colaborar con todas las instituciones. De repente una pensaría como por qué las mujeres están en una actividad con CEPADA, por ejemplo, ¿no? La CEPADA pues lleva todo lo que es pesca y acuacultura, ¿no? Y justo hemos tenido actividades con ellas, con las mujeres acuícolas que se dedican a todo esto y realmente es mucha retroalimentación que se maneja, ¿no? Lo que es la prevención, atención, erradicación o sanción de las violencias necesita que sea transversal. Y cuando hablamos de transversal es que tiene que abarcar todas las instituciones de gobierno, todos los niveles, estatal, municipal, federal. Y justo es lo que estamos haciendo con lo que es para la violencia. No sé si les ha tocado escucharlo. Es la campaña activa y permanente de nuestro gobernador. Y justo lo que busca es que a través de 4 ejes esenciales, que es el acceso a la justicia, los cuidados, el eje 3 es formación y análisis, que es capacitación de personal, y lo que es el empoderamiento económico, pues a través de eso, si ustedes pues, ven esos temas, abarcan muchas instituciones, ¿no? Entonces es lo que se ha trabajado desde el año 2022 y tenemos esa labor de conectar con las diferentes dependencias y que desde cada espacio tengan acciones también en favor de la prevención y atención de las violencias. Por ejemplo, nosotras contamos con créditos, que justo ahorita ya está cerrado, ya se entregaron y se van a entregar los que están pendientes, pero ya sería la nueva convocatoria para el próximo año, pues que estuvieran pendientes de nuestras redes, porque justo el empoderamiento económico también es una forma de prevenir violencias, ¿no? Y esa labor, pues en otras dependencias también tienen sus propias estrategias de créditos, de apoyo, hay capacitaciones desde otros espacios, de la Secretaría General, hasta las mismas escuelas, la UAPS, la Normal Urbana, porque justo buscamos trabajar a través también de las enlaces de las unidades de género, que pues a lo mejor voy a ahondar demasiado en eso, pero en algunas de estas dependencias hay una persona que da seguimiento puntual con el Departamento de Capacitación de aquí del instituto, en qué estrategias o qué pueden hacer para seguir dando esta parte de lo que es para la violencia. Y ha funcionado muy bien en la difusión realmente. Mismo es el hecho de que pues, más gente conoce, aparte de lo que ahora ya son las redes sociales, el internet, que pues ya hay más información respecto a esto y esto ayuda a que lleguen a estos servicios. Sí, las redes sociales son una muy gran ayuda. Y por ejemplo, ya para recapitular un poco, las usuarias pues no es necesario que tengan algún como requisito para poder acceder aquí. Sin embargo, si tú quisieras como formar parte de alguno de estos movimientos o que te interesa como seguir ayudando, pero a lo mejor de otra manera, ¿cómo se podría hacer? O sea, para eso podría haber como requisitos. Pues realmente depende de la forma de apoyo. O sea, si por ejemplo es para trabajar en el instituto, pues sí hay una serie de requisitos que justamente los programas federales y programas estatales pues piden, ¿no? Pues parte de la cédula, título y demás. También tenemos profesionistas que están haciendo su servicio social, justamente tenemos compañeras de la Universidad Mundial haciendo su servicio con nosotras. Como parte de población en general, vamos a decirlo así, también pueden difundir la información, ser parte de las tejedoras, que también es una estrategia nacional, que justo es que funcionen como promotoras comunitarias, que eso es voluntario, o sea, eso no, o sea, mujeres que ya tengan como cierta actividad en sus colonias, que también puedan sumarse.
Cada cierto tiempo se han estado haciendo, pues, ya sea visitas a los municipios o parte del personal de aquí. Justo hace poquito hubo unas asambleas que se hicieron en el municipio de Mulegé, Loreto y Comondú. Y esas asambleas, pues, fue reunir a las mujeres de la comunidad, vinieron personas de la Secretaría de las Mujeres, personal de aquí de nosotras, y era para escucharlas, ¿no? ¿Qué es lo que creen que pueden mejorar en sus comunidades? ¿Qué tipo de talleres o pláticas necesitan o requieren para su empoderamiento, para salir de las situaciones que ellas detectan como problemáticas? Y entonces a través de eso también se van a desarrollar nuevas estrategias para el próximo ejercicio del año 2026. Muy bien, y para cerrar, ¿qué mensaje le daría a esas mujeres que están pasando por algún momento de vulnerabilidad? Realmente la vulnerabilidad no es a veces nuestra, sino que nos ponen en una situación vulnerable por la dinámica de la violencia. Normalmente es gradual, no nos damos cuenta. Cuando una amiga, una tía o una familiar nos dice que está en una situación que a lo mejor para nosotras ya es muy grave, dices, ¿cómo llegó ahí? Pero evidentemente eso no pasó de la noche a la mañana. Entonces realmente cada quien tiene su tiempo para darse cuenta. Realmente cada quien tiene sus propias razones de sobrevivir un día más en esa situación, porque al final de cuentas es un tipo de supervivencia, ¿no? Se van desensibilizando y minimizando los hechos y eso vuelve cada vez más difícil salir. Entonces creo que es saber que es difícil, pero que hay servicios y hay muchas diferentes acciones, no solo en el gobierno, a lo mejor de organizaciones, de las mismas compañeras y demás que les importa nuestro bienestar y que va a ser importante escucharlas en el momento que sea nuestro momento para salir de ahí. Entonces, también como amiga o como acompañante en una situación así, yo siempre les digo que lo peor que podemos hacer es castigarlas. O sea, no sirve de nada que yo ya te ayudé 3 veces y volviste con tu pareja y ya no te voy a ayudar. A mí no me corresponde castigar a nadie. Me corresponde, que si es mi amiga, acompañarla, sea 3, 4, 5, 6 veces, porque justo es lo difícil de salir del ciclo. Pero lo peor que podemos hacer es quitarle nuestra ayuda, porque claro que la vamos a dejar sin redes de apoyo y ahí cada vez va a ser más difícil que salgan. Entonces, es el consejo como para una persona que está viviendo eso, que busquen la ayuda, que no es normal, que no normalicemos esas cosas que son las red flags o que de repente dices, esto como que no está muy bien, hay que hacerle caso a esa parte de nosotros que nos está dando esa señal y pedir ayuda. Y como acompañante, no le quites la ayuda a las personas, porque realmente lo que más necesitan es eso, no se pueden quedar solas. Sí. Si nos pudieras repetir otra vez el número, la línea de apoyo. La línea es 079, opción 1, y ahí las va a atender una persona de justo la línea de las mujeres a nivel nacional. De ahí les van a hacer algunas preguntas breves respecto a la situación para ellas mismas canalizar a los centros libres, abogadas de las mujeres, al servicio que se ajuste a la necesidad que ella exprese. Muy bien, pues si ustedes conocen a alguna mujer que esté pasando por una situación de las que se trata en la institución, pues por medio de la línea les pueden compartir el número o de manera sutil, como irles platicando también de estos programas para que se puedan unir y tengan un cambio en sus vidas. Muchas gracias. Bueno. Bueno, pues ya estamos de regreso. ¿Qué les pareció esta entrevista? Creo que es bastante importante el conocer esta información, Claro, ¿no? Porque muchas veces no asumimos o no somos conscientes de que vivimos situaciones de violencia y ese es lo que vamos a hablar nosotros, pero por este otro punto, el ya conocer cuando ya soy consciente de que vivo la situación, ¿a dónde acudir? ¿Qué instituciones existen? Sí, hay lugares para atender esta situación. Exactamente. Bueno, pues vamos a comenzar de lleno y creo que primero, antes que todo, necesitamos definir qué es violencia de género. Sí, es algo bien importante y te voy a responder primero con una pregunta. Ajá. Cuando escuchamos la palabra violencia, ¿qué es lo primero que se viene a tu mente? Agresión, golpes. Golpes, exacto. Entonces, a pesar de que han pasado muchos procesos de brindar esta información acerca de que la violencia no solo son golpes, que existen muchos otros tipos de violencia, sin embargo, en este chip que tenemos sigue existiendo esta asociación y esto nos da como resultado una invisibilización a los todos tantos tipos, ¿no? 8 o 9 que están de acuerdo a la tipificación de una ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en Baja California Sur y a nivel nacional.
pues solamente se reduce a un tipo de violencia, y esto, si no generamos esta concientización, incluso atraviesa todas las instituciones, que cuando tú llegas con una situación de violencia que no es física, pues puede ser invisibilizada. Claro. Entonces entendemos primeramente lo que es violencia, es cualquier acción u omisión, entendiendo lo que es cualquier cosa que me hagan, pero que también me dejen de hacer, que de ahí es de donde surgen estas violencias invisibles, ¿no? Como, no te estoy haciendo nada, pero te dejé de hablar, ¿no? Sin la famosa ley del hielo. O dónde te golpeé, dónde tienes el golpe. Exactamente, ¿no? Entonces, es cualquier acción que me hagan o me dejen de hacer con el objetivo de lastimarme, agredirme, prohibirme, violentarme en el ámbito público como en el privado. De ahí es de donde surge esta transformación de la violencia familiar, que antes era intrafamiliar, ¿no? Entonces ahora es tanto en casa como fuera de casa, en el ámbito psicológico, económico, físico, sexual, patrimonial, y ahí es de donde entra, ¿no?, esta parte en la cuestión por razón de género. Sí, esto es algo... ¿A qué nos referimos esta parte? ¿Qué significa esta por razón de género? Sí, porque está como... Desde hace unos años para acá escuchamos mucho esta palabra, pero no logramos concientizar e interiorizar a qué se refiere el género. Sí, ¿no? sí, por supuesto. Entonces, partiendo de entender qué es el género, primero vamos a entender qué es el sexo, ¿no? Okay. El sexo es todas estas diferencias físicas y biológicas, ¿no? Sistema hormonal, ¿no? Todo lo endocrino, lo reproductivo, etcétera, que nos hace ser hombres y que nos hace ser mujeres, ¿no? Claro. Partiendo de ahí es visible una diferencia fisiológica. Okay. De ahí se surge esta tipo clasificación, porque la palabra género la escuchamos en diferentes ámbitos como una clasificación. Sí. En las películas, en la música, etcétera. Entonces es clasificar según el sexo. Tú eres mujer y tienes que ser, sentir, pensar y hacer esto, de porque tal eres forma. Exactamente. De igual manera en el caso de los hombres, ¿no? Tú tienes que ser, sentir, pensar, dedicarte incluso a por ser hombre. Entonces esas son, entendemos por violencia de género, ¿no? Todas estas construcciones socioculturales derivadas del sexo, y la violencia sería una forma de hacerte cumplir, ¿no? Con esas expectativas exactamente que yo tengo, que tú vas a hacer o que te vas a desenvolver. Entonces, en el momento en el que tú te sales de esa clasificación, entonces empieza a haber problemas. Y si la otra parte no tiene las herramientas adecuadas para hablarlo, para compartir, para decir, oye, a ver, esto no me está pareciendo, vamos a hacer acuerdos, es donde se empieza a ejercer alguno de los tipos de violencia, que es alguna acción u omisión con el objetivo de cambiar o controlar este pensamiento que yo tengo relacionado a que lo que tú debes de ser porque eres hombre o lo que tú debes de ser es porque eres mujer. Pero si ya nos vamos a la estadística, se entiende por violencia de género, ¿no? O siempre se trabaja en la violencia contra las mujeres por cuestión estadística, porque es un problema social de salud pública, el cual necesitaba crear programas, instituciones, leyes que regularan esto, porque estadísticamente, ¿no? Porque casi siempre cuando vamos a espacios pero a los hombres también nos violentan, ¿no? Hay mujeres que violentan a los hombres. Sí, sí hay, pero el grado de letalidad, el porcentaje de personas, de mujeres que son violentadas es mucho mayor que el de los hombres, y casualmente en su mayoría tienen una relación, ¿no? O sea, las personas que generan violencia hacia las mujeres tienen algún tipo de relación, que eso es lo que hace de género. O sea, tenemos o de pareja o todo ese tipo de cosas. Y en el caso de los hombres, el gran porcentaje de violencias que reciben los hombres son entre iguales, ¿no? Entonces ahí es donde es la diferencia y la necesidad. Cuestión no significa que no haya violencia en contra de los hombres, pero mayormente afecta a las mujeres y se tiene que atender por la magnitud del problema. Totalmente.
y el impacto social que existe. Sí, claro, ¿no? claro, Entonces, por supuesto. ahí tenemos que entenderlo y la invitación es hacia los hombres de entenderlo que no es un proceso de exclusión, es un proceso de necesidad y una búsqueda de igualdad de derechos de condiciones. Así es. Es básicamente llevar lo que estamos viviendo en lo privado, llevarlo a las redes, ¿no? Es como pensar antes si se va a molestar, si va, o también es esta parte del medio de control, ¿no? Como en el WhatsApp, el famoso en línea, ¿no? Estás en línea y ya no estás hablando conmigo, ¿con quién estás? Híjole. ¿No? Como todo este tipo de situaciones que recuerdo mucho un niño que en una charla le pregunté que si que era la violencia psicológica y me dices todo lo que duele por dentro. Wow. ¿no? Y por eso es tan invisible. Wow. Porque es en mi pensamiento y en mis emociones lo que me hace dudar, lo que me hace sentir tristeza, frustración y lo maquillamos muy bien, ¿no? ¿Qué consecuencias puede generar esta violencia de género a corto y largo plazo? A corto plazo es dudar, ¿no? O sea, primero me incomodo, pero me cuestiono con base a lo que me ha dicho mi entorno y a lo que yo observo, ¿no? Si yo observo que mis amigas viven situaciones similares, si yo observo que mi mamá pasó por situaciones similares, la tía, etcétera, me hacen dudar si en realidad yo estoy exagerando, si en realidad yo sí estoy loca, ¿no? Porque son muchas connotaciones y adjetivos que se utilizan dentro del proceso de la violencia, que es repetitivo, ¿no? Porque en promedio tardas de 5 a 10 años en identificar y asumirte la violencia para buscar apoyo. ¿Esta parte también es social? Claro. ¿Este tardarse tanto tiempo en darse cuenta de qué está pasando? Claro, es como cuando empiezas a dudar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te comento? Es como dos cosas, ¿no? Relacionadas que tienen un impacto en lo social. Una, dudo de lo que esté pasando, ¿no? Como, ¿será que sí estoy exagerando? Porque después se viene como este proceso de la luna de miel, ¿no? No, perdóname. Entonces digo yo, no es tan malo, no es... No, entonces está por este lado. Y otro de las repercusiones también es el aislamiento social, que más o menos viene estando como a mediano plazo, porque el inicio, si yo tengo una red de apoyo fuerte, pues empiezo a acceder a esa red, ¿no? Y les cuento mis problemas y entonces las personas me dicen, no, pues sal de ahí, no. Pero vuelvo de nuevo y entonces esa red de apoyo yo pienso que me da vergüenza volverme a acercar y entonces voy reduciéndola o mi pareja puede estarla limitando también, ¿no? Entonces eso también es como una repercusión. Es que luego suena chiste y a meme de redes sociales, pero amiga, date cuenta. ¿Por qué pasa esto? De que aún sabiendo que estás viviendo una situación de violencia y tu red de apoyo ya te dijo, no regreses, ¿por qué la persona regresa? Algo que es bien importante visibilizar es ese mito de está ahí porque le gusta la mala vida. A nadie nos gusta la mala vida. No, claro que no. Cuando todas las personas, no toda la humanidad, tenemos la capacidad de adaptarnos a lo que sea. Cuando yo estoy viviendo situaciones de violencia que pongan en riesgo mi salud física y mental, me pongo en modo supervivencia, ¿no? Sí. Y empiezo entonces a minimizar, a invisibilizar, porque yo solo estoy centrado en un punto de no caer. Sobrevivir. ¿no? De sobrevivir. Entonces, cuando yo me pongo en modo supervivencia, se desactivan, nosotros le llamamos procesos cognitivos, que es pensar con juicio, con raciocinio, decir, no, sí es cierto, estoy viviendo una situación, que eso y que el otro, eso se pone como que se desactiva, por así decirlo. Entonces yo solo estoy en alerta y estoy activado más fisiológicamente, que por eso es que surgen estas repercusiones a largo plazo, como la ansiedad, la depresión, cuestiones, trastornos metabólicos, enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes. O sea, tiene un impacto tan fuerte a nivel fisiológico vivir estos niveles de estrés tan altos durante mucho tiempo, ¿no? Entonces esto te imposibilita a pensar con claridad, a tomar decisiones, porque imagínate 5 o 10 años viviendo todos los días de tu vida diciéndote que no vales, que eres tonta, que nadie te va a creer, que no. Entonces empiezas a dudarlo y a creerlo. Y eso hace que no tomes estas acciones o estas decisiones, o que cuando busques esta red de apoyo, esa red de apoyo ya no esté porque está cansada o porque ya no cree en ti, y eso hace que entonces dure más tiempo el salir de estos ciclos de violencia.
Qué complicado, porque sí, o sea, nuestra parte fuerte, nuestra estructura que está detrás de nosotros, de repente te dice, es que ya te dije muchas veces que ahí no es, y tú insistes en regresar. Entonces se complica todavía más. Con todas estas situaciones, la autonomía, la identidad, la autoestima se ven trastocadas. Totalmente. Y esas son unas de las otras repercusiones, ¿no? Un impacto en mi economía, en mi estima. Y es lo que trabajan constantemente ahí en los consultorios de psicología de la universidad. Es que se tienen cuando llegan mujeres en situación de violencia, que tienen estas afectaciones, ¿no? Y trabajar en estos procesos. Ajá. Y esto es consecuencia también dentro de la terapia psicológica. Identificamos estas situaciones porque una se da o se pone toda la responsabilidad, ¿no? En la mujer que vive violencia. Y sí tiene esta parte de responsabilidad en el sentido de trabajar mis propios procesos. Porque yo al permanecer, ahora sí que para entrar una persona que me lastime, tengo que yo tener un espacio, ¿no? Que ya le llamamos como algunas heridas emocionales, heridas de la infancia, ¿no? Entonces, para yo tolerar que tú me faltes el respeto, me lastimes, me celes, tengo una construcción que ya traía yo, ¿no? O sea, tú vienes a activármela y a lastimármela, pero ya la traía. Entonces, eso es lo que sucede o da como consecuencia que también sea difícil salir de este ciclo, ¿no? Entonces, es identificar a lo mejor, a mí me dijeron que yo necesitaba una pareja para ser completa, para ser feliz, entonces yo no quiero perder eso, ¿no? O a lo mejor vengo de familias disfuncionales y quiero como de lugar que sea funcional la mía, ¿no? O sea, como todas estas expectativas que genero, a lo mejor a mí me gusta que todo me salga muy bien, ¿no? Entonces también mi matrimonio me tiene que salir, o mi relación de pareja, si sea de noviazgo, tiene que salirme muy bien, o a lo mejor yo creo que el amor lo puede todo, ¿no? Son estas creencias que lastiman a final de cuentas y que se ven afectadas, y eso se trabaja en el proceso psicológico, la superexigencia personal, ¿no? Exacto. La mayoría de las veces en la cuestión de las sintomatología que nosotros le llamamos, puede ser, ¿no? Como lo hice, empezamos a aislarnos. Cuando nosotros empezamos a dejar de ser nosotras mismas, ¿no? Que ya luego antepongo, le irá a parecer bien. Claro. Le irá a parecer, o sea, esta duda sobre mi toma de decisiones basada en que si a otra persona le podría parecer o no le podría parecer, ¿no? Entonces ahí es como uno de la sintomatología. Puedo empezar a presentar síntomas físicos, me siento más fatigada, insomnio, por esto de lo que yo hablaba, ¿no? De que estoy en alerta y entonces eso me impide dormir, esto me impide estar, o pensamientos recurrentes sobre qué va a pasar, tengo poca concentración, puedo tener dolor de cabeza, colitis, gastritis, ¿no? Depende. Ahora sí que pudiese dar una lista interminable, pero algo que es bien importante es que esto va a aparecer dependiendo de la persona y de las habilidades que tenga o de o de la sensibilidad que yo tenga en ciertas áreas, ¿no? Por ejemplo, si a mí siempre los problemas me dan en el estómago, puedo tener como esta sintomatología. O yo tiendo a ponerme muy ansiosa, ¿no? Y a estar pensando bueno, pues se va eso. Entonces, porque a veces quedamos todas las características y actualmente es muy dado como, no, entonces no vivo, porque no aparece en esta lista. Algo que es bien importante, que las características o las secuelas que tengo por estar viviendo violencia pueden ser diversas dependiendo la situación de cada quien. Claro. Porque fíjate, es algo muy curioso. Le llamamos revictimizamos. ¿Por qué? Porque esta persona, esta persona viene si no lo hacemos de una manera saludable, ¿no? Claro. Porque esta persona viene de ser culpada, de ser juzgada, de ser señalada, derivado de la violencia, sale con una esperanza de una nueva vida y que la red de apoyo empiece a señalarte y empiece a juzgarte y empiece a criticarte, ¿no? Entonces volvemos como que a hacer lo mismo y entonces, ¿qué hace la persona? Pues mejor me regreso, ¿no? Muchas veces sucede eso porque esto ya lo conozco, ¿no? Porque esto ya lo estoy viviendo de cierta manera. ¿Esta misma revictimización influye para que se dificulte el pedir ayuda? Claro.
Ok. Claro, porque entonces no siento segura esa red. Y entonces... ¿Y qué hacemos? ¿Cambiamos de red? Es que es complicado. A veces tenemos que hacerlo, ¿no? A veces es buscar redes de apoyo y actualmente se están usando muchos modelos de terapia, por ejemplo, de círculos de mujeres, de ayuda, donde se busca como esta parte de poder acompañar desde otra perspectiva, porque sé que es complicado ver a mi hija o ver a una persona sufrir y que no tome decisiones, ¿no? Yo lo entiendo. Entonces, a veces, ¿no? Es como procesarlo y asumir y decir, bueno, ok, o la sigo aventando, ¿no? De cierta manera, regulo mi necesidad de decir, yo sí quiero que salga, pero ella no necesita que yo quiera que salga. Ella necesita desarrollar eso, entonces te acompaño. Pero si no se puede, entonces hay que buscar, ¿no? Porque es lo que te decía, a veces venimos de historias familiares en donde también me violentaban. Claro. Entonces me salgo y me siguen violentando. Entonces buscar esos otros espacios donde son más sanos, ¿no? Donde hay mujeres que incluso vivieron situaciones o hay profesionistas que te podemos dar este acompañamiento, pues entonces es vivirlo, ¿no? O sea, buscar estos espacios seguros. Acciones concretas para salir de esta situación de violencia de género, ¿cuáles pudieran ser? Primero, no sentir que estamos en ese espacio por falta de inteligencia. ¿No? O sea, muchas veces te lo dices, ¿no? Por tonta sigo aquí, no puedo, ¿no? Porque son discursos que te empiezas a apropiar y empiezas a creer cuando vienes de este proceso. Entonces, lo primero es, si tú estás sintiendo incomodidad, es que estás en un espacio donde no debes de estar. Claro. ¿No? Y ser consciente de que es natural sentirte así, pero que no, que hay una distorsión de la realidad, ¿no? Que no es que sea tonta, no es que no pueda, sino que hay una afectación ya como secuela de la violencia. Y pues buscar ayuda, ¿no? Es algo fundamental. Cuando yo me siento sola en esto, pues prefiero sentirme... Fíjate que pasa algo muy curioso, ¿no? Es la famosa zona de confort. Ok. La famosa zona de confort no es que te sientas confortable, Que en no realidad. es que no es confort realmente. Exactamente. Sí, claro. Es algo que conoces. Y cuando yo conozco me da seguridad, aunque me lastime. Y por naturaleza le tenemos miedo a lo desconocido. Exactamente, ¿no? Entonces, por eso a veces decido no salir. ¿No? Entonces aquí yo ya conozco, me siento segura, aunque no me siento cómoda, ¿no? Y ahí hay una frase en donde es, entre el dolor y la nada, preferimos el dolor muchas veces en la humanidad. Qué fuerte está esa frase, ¿eh? Sí, la verdad que sí, porque esto aplica en todas las problemáticas que vivimos, ¿no? El ser humano tiende el sentirse en la nada, el sentirse en incertidumbre, no saber qué viene. Híjole. Te hace dudar y mejor me quedo aquí. Claro, por supuesto. Un mensaje final que pudiéramos... Bueno, primero, que sepan que no están solas, ¿no? Y otro que también me parece sumamente importante, si solo hablamos de estas necesidades que tienen las mujeres en situación de violencia, creo que volvemos a darles, ¿no? A brindarles a asignarles esta responsabilidad total, cuando las personas generadoras de violencia también tienen que hacer mucho trabajo, ¿no? Identificar qué es lo que me lleva a mí, ¿no? ¿Qué me imposibilita a mí para poder entonces solucionar problemas de manera saludable? Poderme sentar y hablar y no tenerte que quitar el celular, no tenerte que amenazar. Entonces también las personas generadoras de violencia tienen que trabajar sus procesos, ¿no? Porque sé y estoy completamente segura, y lo he visto en terapia, que las personas que generan violencia también sufren, ¿no? Entonces es desarrollar sufrieron. Sí, pero eso a veces... Son heridas, siguen siendo heridas abiertas. Sí, total. O sea, es la forma que yo aprendí que así se resuelve. Y me quedo ahí porque no me atrevo a explorar lo desconocido y saber que a lo mejor sí soy capaz de sí comunicar, aunque mi papá me agarraba, ¿no? Y me golpeaba o veía que esa era la forma que tenía de someter.
Pero me da miedo. ¿Qué tal si sí soy así? Híjole. ¿No? ¿Qué tal si? Entonces eso limita bastante. Creo que debemos generar por ahí un podcast de las formas del amor, ¿no? Claro. Porque a lo mejor tenemos un chip equivocado de esto no es amor. Esta forma de tratarte no es amor. Sí, y fíjense que ahorita que dices y esta esto, forma en que me tratas no es amor. O sea, exacto. de los dos lados. Porque siempre dicen, no, te tienes que amar primero para poder amar a alguien. No es cierto. Yo me puedo amar de una manera que no es saludable y voy a ir a amar de una manera que no es saludable. Sí, o sea, no hay en duda, no entra en duda el que no te ames, sino la forma, ¿no? Tu construcción de amor, tu significado de amor y la forma de hacerlo es lo que limita. Entonces, cuando yo soy consciente de que mis formas de relacionarme y de expresar los afectos no son saludables, pues voy a identificar que estoy teniendo varias faltas, porque hasta el exceso de amor daña. No, esta parte de darte todo lo que necesitas. A manos llenas. Exacto, Sí, claro. porque lo estoy dando desde mi necesidad. No sé si tú necesitas esto. Claro, esto es una partecita muy pequeña. La violencia de género definitivamente no debe normalizarse, ni ocultarse, ni minimizarse. Cada historia importa, cada mujer importa, cada voz cuenta y cada persona merece vivir un entorno libre y seguro, respetuoso, libre de miedo. Un lugar en el cual se pueda desarrollar plenamente cada quien. Cuidar la salud emocional también implica reconocer situaciones que dañan, situaciones que no están bien, pedir ayuda y acompañar a quienes te piden ayuda. Si esta información les pareció útil, compártanla, síganos en nuestras redes. Estamos en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify. Esto fue el podcast Punto de Conciencia y Salud. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Punto de Conciencia y Salud fue una producción de la Universidad Mundial. Hasta la próxima.